Hola mis amados hermanos, es un placer volverles a saludar en este día. Reciba un fuerte abrazo y saludo de la familia pastoral. Dios les bendiga y los guarde en todo momento. Y no nomás a usted, sino Dios guarde a su familia y en todo momento. Hoy estaremos, hermanos, recordando la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy tendremos 7 predicadores, cada uno de ellos estará compartiendo una de las palabras dichas por Jesús en la cruz antes de morir. Así que hermanos, póngase contento en este día, tome el mejor lugar de su casa y escuche y recuerde y medite en cada una de estas palabras. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre en una oración en este día y demos inicio a nuestro servicio. Oremos. Padre, en este día te alabamos y bendecimos tu nombre. Damos gracias por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por nosotros, para perdonar nuestros pecados y darnos una vida y una vida eterna, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Damos gracias en esta noche. Bendice, Señor, este servicio. Bendice a cada una de las familias, Padre, que está escuchándonos desde sus hogares. Y bendice a cada uno de los hermanos que estarán trayendo y compartiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Así, mis estimados hermanos, dejaré a nuestro hermano Antonio López, que nos estará compartiendo la primera palabra de Cristo en la cruz. Dios los bendiga. El Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Vamos a ver las 7 palabras que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario antes de morir por nuestros pecados. Y voy a exponer yo la primera palabra, la palabra del perdón. Voy a pedirles que vayan a Lucas 23:34 y dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta primera palabra dicha por Jesús, hermanos, en el Calvario, Él acentúa, Él afirma la doctrina del perdón. A todo lo largo de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús fue un fiel practicante del perdón, ¿verdad? Él enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del poder divino y a perdonar a sus enemigos. En la oración modelo del Padre Nuestro, en Mateo 6:12, nuestro Señor Jesucristo recalcó la importancia del perdón al declarar: y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta primera palabra del Señor, Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen, revela 3 acciones: la oración, el ruego y la apelación. La oración, que la encontramos en la palabra Padre. La palabra Padre, en labios del Señor Jesús, significaba comunión, adoración y oración. Al decir Padre, indicaba que Él estaba platicando con su Señor, ¿verdad? A todo lo largo del ministerio terrenal del Señor, la oración fue parte integrante de este ministerio. En 4 ocasiones, mientras nuestro Señor Jesús oraba, Él obtuvo una respuesta inmediata. Estas son en el bautismo, lo cual lo podemos leer en Lucas 3 del 21 al 22, en el monte de la transfiguración, Lucas 9 del 28 al 35, en la visita de los griegos que se encuentra en Juan 12, 20 al 28, y en el huerto del Getsemaní, que se encuentra en Lucas 22 del 41 al 43.
Ustedes lo pueden hacer en su casa y leerlo y confirmarlo, ¿verdad? Ahorita tenemos muy poquito tiempo. Hermanos, el sufrimiento agonizante de nuestro Señor Jesús en la cruz no lo desanimó, no le quitó las ganas al Señor Jesús de orar, ¿verdad? Orar en la cruz del Calvario. Y Él nos dice a través de su oración cómo trascendió el sufrimiento presente y corporal que estaba experimentando. Padre es una palabra dulce, saturada de ternura, confianza, seguridad, pronunciada por los labios del Señor Jesús. Padre es la máxima reclamación que Jesús hace de su naturaleza divina, de su misión eterna y profética. De Jesús aprendemos que tenemos acceso a un Padre Celestial que nos oye en el calvario de nuestras tragedias, hermanos. Como segunda acción tenemos el ruego, ¿verdad? Que lo encontramos en la palabra perdónalos. Jesús, hermanos, tenía todas las razones y todos los motivos para pedirle a su Padre Celestial, para pedirle una venganza, para pedirle que enviara juicio sobre sus acusadores, sobre sus verdugos. Pero el inmenso amor del Señor, ¿verdad?, no lo hizo. Jesús no ruega por un castigo para ellos, sino que intercede a favor de los que lo trataron mal. Hermanos, por un momento imaginémonos en la situación de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Imagínense, hermanos, uno de sus discípulos, su propio tesorero, lo vendió al precio de un esclavo. La acusación que se le formuló fue inventada, hermanos. Los testigos que comparecieron fueron comprados. Antes de ser hallado culpable, ¿verdad?, el Señor Jesús ya estaba sentenciado a muerte en la conciencia de sus acusadores. Esto vemos por un lado. Por otro lado, hermanos, vemos la injusticia de sus acusadores. Vemos que no se le tomó en cuenta a él su historial limpio, su trabajo social entre la gente pobre, las muchas personas que fueron por él salvadas, las muchas personas que fueron por él sanadas. En su juicio, hermanos, no se le permitieron testigos a su favor. Y vemos todavía la injusticia más acentuada todavía. Él fue juzgado y sentenciado por sus prerrogativas divinas, hermanos, por su personalidad única, por sus creencias teológicas, por su renovación espiritual y el celo ministerial de un clero que ya estaba envejecida en sus tradiciones y formalismos. Él pudo presentar, hermanos, una defensa sumamente sustancial a su favor y él podía haber presentado testigos a su favor y no lo hizo, cumpliéndose así la profecía que se encuentra en Isaías 53:7, donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús nos dio a nosotros y le dio a la gente que estaba allí un testimonio mudo donde le pide al Padre: Padre, perdónalos. Esta es la mayor evidencia de la inocencia del Señor. No le dijo a su Padre: Padre, quisiera que los perdonaras, o si tú quieres puedes perdonarles. No, Él le pidió a su Padre, ¿verdad?, que los perdonara de forma instantánea, ¿verdad? Hermanos, gracias a Dios por esa bondad, por ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podemos mencionar
podemos decirles que el perdón divino está al alcance de cualquier persona, de cualquier pecador que se arrepienta y acepte a Jesucristo como su único Salvador. Jesús, hermanos, nos enseña a través de su ejemplo a perdonar a todos aquellos, ¿verdad? A todos que nos ofenden, a todos nuestros enemigos, a todos aquellos que inventan cosas sobre nosotros, que son inventadas. Perdonar, hermanos, es quitar la mirada de lo terrenal y ponerla en lo celestial. Perdonar es aceptar la voluntad divina sobre nuestras vidas. Perdonar es practicar la lección de nuestro Señor: Padre, perdónalos. También, hermanos, en esta primera palabra del perdón encontramos la apelación, ¿verdad? Que se encuentra en la frase: porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús descubre el porqué de las acciones de sus adversarios. Notemos su apelación: porque no saben lo que hacen. El hecho de haber rogado por sus enemigos, donde dice perdónalos, indica que en su ignorancia habían pecado contra la soberanía divina. Hermanos, sin duda alguna, las cosas se cambiaron, ¿verdad? Simétricamente en la cruz del Calvario. El acusado, nuestro Señor Jesucristo, se convierte en abogado. El condenado se vuelve el Salvador. Qué cosas, ¿no? El juez celestial, su Padre celestial, ¿verdad?, le pide a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pruebas convincentes, ¿verdad?, para pedir que los perdone. Y Jesús le dice: es que no saben lo que hacen. Y el Señor pide completa y total absolución: perdónalos. Hermanos, Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro defensor, ¿verdad? Él presenta todos nuestros cargos ante el tribunal, ante el Supremo Tribunal Celestial. Él, hermanos, como abogado, exige como honorarios de parte de nosotros fidelidad, consagración y que vivamos en las normas de su palabra. Por decirlo así, por representarlo, el templo donde vamos, o el lugar donde podamos hablar con Él, es la oficina de nuestro Señor Jesucristo. La oración es el medio a través del cual le decimos todo lo relacionado con nuestro caso. El arrepentimiento es el contrato que firmamos con Él. El perdón es la absolución de una conciencia culpable. En conclusión, hermanos, le invito a que haga conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido que me ayudes y que me enseñes a perdonar a todos aquellos que de una u otra manera me han fallado, sea de palabra o de acciones. Por ellos ruego y los perdono en lo más profundo de mi corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recuerden esta primera palabra, la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Espero tengan un día bendecido, hayan tenido un día bendecido. A mí me tocó la segunda palabra que está localizada en Lucas 23:43. Pero me gustaría también traer dos pasajes bíblicos que yo voy a estar usando para hablar sobre este tema que yo voy a hablar el día de hoy.
El primero es en Juan 3:16. Creo que todos lo sabemos, pero a todos nos lo voy a leer. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo está en Lucas 5:32, que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Antes de eso me gustaría leer Lucas 39-43 para que podamos tener un contexto bíblico de lo que ha estado aconteciendo. Así es que si pueden, por favor, acompañarme en Lucas 23, versículo 39-43. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, si vemos los dos versículos bíblicos que yo les dije al empezar, eso es el propósito de la venida de Jesucristo. Tuvo un propósito para nosotros, que es el perdón de nuestros pecados, que solamente se pudo ver hecho con ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, por su sangre que tiene poder. El primero es que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo, el arrepentimiento. Estos dos temas están aquí en el versículo que acabamos de leer aquí en Lucas. Este malhechor que estuvo condenado a muerte junto a Jesucristo, pero una persona que realmente, de acuerdo a la ley en ese tiempo, de acuerdo en los tiempos que vivían, se lo merecía por sus crímenes, por sus pecados, que es lo que le dice al otro malhechor que estaba al lado de Jesús, diciéndole: nosotros merecemos lo que estamos padeciendo, mas él, Jesús, es inocente, y ni aún así tú puedes tener temor de lo que está sucediendo. Muchas veces pensamos que no podemos comunicarnos con Dios o no podemos orar porque no tenemos palabras grandes o no sabemos cómo hacerlo. Pensamos que Dios no nos puede perdonar porque nuestros pecados son tan feos, son tan fuertes que pensamos que no podemos tener perdón de Dios. Pero sin embargo, por esa razón vino Jesucristo a morir por nosotros, por estos pecados. Y lo que a mí me llama la atención, lo que se me hace maravilloso, es que si vemos la manera que este malhechor pide perdón, fue una manera tan sencilla, palabras tan sencillas pero claves. Y lo que hace este arrepentimiento especial es porque fue un arrepentimiento genuino, fue de verdad, fue honesto, fue hecho con humildad, con un corazón humillado. Aún en su último momento se acordó de Dios, se arrepintió y reconoció a Dios en su soberanía, lo reconoció como rey, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí está la clave de que él lo reconoció como rey, y Jesucristo, dándole la misericordia y el perdón aún en su condición humana, diciéndole: tú estarás conmigo en el paraíso. Y ese es el propósito de la venida de Jesucristo. Hermanos, yo les quiero decir que no teman, que aún mientras tengamos vida hay esperanza si nosotros nos arrepentimos de verdad, porque eso es lo que vino Dios, como dice la palabra en Lucas 5:31. No he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a que se arrepientan. Entonces esto se ve claramente aquí en este versículo, y como les digo, la manera tan sencilla de las palabras de este malhechor, simplemente haciéndolo genuinamente, sabiendo, reconociendo que él era pecador, que él se merecía ese castigo, mas Jesús era inocente,
y teniendo la esperanza de que a lo mejor él pudiera ser perdonado y que se acordara de él y el perdón que Dios automáticamente le otorgó a él en ese momento salga maravilloso. Ahí podemos ver que ese sacrificio no fue hecho en vano. Ahí dio testimonio, dio un hecho para las personas que estaban ahí, para nosotros que ahora podemos leer la Biblia, de que Dios perdona, de que para eso estaba en ese mismo instante, aún en su condición humana, que él estaba sufriendo, agotado a su final, pero destituido de su reino para llevar a cabo ese propósito, para poder perdonar a gente como esa persona, como ese malhechor, y como nosotros, sabiendo que si nos arrepentimos podemos tener la vida eterna con él, podemos ser salvos. Así es que yo les invito, hermanos, de que si tienen alguna duda, si piensan que podamos esparcir este mensaje a las demás personas de que Dios perdona, de que Dios vino para este propósito, y qué maravilloso que la manera que lo pudo hacer, dar testimonio para esta persona, de todas las personas que estaban ahí, pero también para nosotros, de que Dios hasta el último momento de nuestra vida nos da perdón, nos da misericordia. Su misericordia nunca se agota, y por ese motivo vino. Estoy más que bendecida y le doy gracias a Jesucristo por su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, por mí, por mis pecados, sabiendo que lo único que toma es simplemente yo arrepentirme de corazón, reconocerlo como mi rey, creer que él realmente murió por mis pecados, que él es el Hijo de Dios, y yo seré considerada su hija y podré estar con él por la eternidad, igual como se lo prometió a este malhechor. Que sean bendecidos, hermanos, y Dios los bendiga. Hermanos, un cordial saludo y envío mis más sinceras bendiciones a cada uno de ustedes. Aquí sirviendo al Señor desde mi humilde morada, esperando que así como el aposento alto en su momento le fue útil, también lo sea mi casa, mi hogar y mi corazón para Cristo. Hermanos, me ha tocado participar con la tercera palabra, y esta se encuentra en Juan 19:26, y dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tercera palabra. 4 mujeres estaban cerca de la cruz. Sus corazones tiernos por el ser querido es un fuerte contraste con los verdugos romanos endurecidos. Ninguno de los apóstoles estaba presente, excepto uno, Juan, el discípulo amado. El discípulo a quien Jesús amaba. Así se identifica Juan en su evangelio. Así se refiere de sí mismo. Siempre debemos tener en cuenta que la figura central en la cruz es Jesucristo, el siervo sufriente del Señor, que este acto de amor no tolerará ningún rival en los corazones humanos, ni siquiera su madre. El hecho sorprendente es que Jesús en la cruz no llama a María madre, sino mujer. Él podría haber dicho fácilmente madre, sin embargo dijo mujer. Jesús no le está faltando respeto a María, sino que está haciendo un gran sacrificio, está dando hasta la última gota de su amor al renunciar a todo lazo filial, a toda relación familiar en esta tierra. Y eso
también traspasa el corazón de María, como se lo había profetizado Simeón al presentar a Jesús en el templo. Pero viene este dolor intenso tanto para Jesús en la cruz de ver a su madre y de tener que renunciar a esa relación filial con una mujer que lo guió desde sus más pequeños días en la tierra, que lo amamantó, que lo cuidó, que le enseñó las escrituras, que lo guió juntamente con José, su esposo, los cuales fueron completamente fieles a la Torá, al Midrash, a la enseñanza que tenían que dar a un hijo judío. Jesús aprendió a través de su madre María a mirar tanto la alegría como la tristeza y fue guiado de una manera sorprendente, ya que en el templo a la edad de 12 años está enseñando las escrituras y cuando ellos regresan por él les comenta y les dice: ¿es que no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Una vez más, centrándonos en la cruz, Jesús, repito, no le está faltando al respeto, pero el que tiene que terminar la relación terrenal. Es como si Jesús le dice a María: madre, mira a Juan como tu hijo, que va a estar con ustedes y el que va a cuidar de ti, porque estoy en los negocios de mi padre. ¿Recuerdas? Jesús, sabiendo que la profecía de Simeón estaba atravesando el corazón de ella, se despoja hasta la última gota de amor por ella, encargándosela al apóstol del amor, Juan. Jesús termina su relación familiar terrenal para convertirse en el Salvador de la humanidad. Ningún ser humano estamos más cerca del Salvador que como el buen ladrón, o tú, o yo, ni siquiera María, quien perdió a un hijo, pero se encontró a un Salvador. María necesitaba un Salvador, igual que tú, igual que yo, o que el ladrón en la cruz. Recordemos, ella trajo una ofrenda por el pecado en obediencia a la ley después del nacimiento de Jesús. Lo encuentras en Lucas 2:22. La madre estaba levíticamente inmunda durante 40 días después del nacimiento de un hijo. Eso lo encuentras en Levítico 12 del 1 al 8. Pero el autosacrificio de amor máximo de Jesús está allí, renunciando a su madre con el fin de convertirse en su Salvador. Renuncia a todo vínculo que pueda interferir con ser el Salvador de la humanidad perdida. Jesús bebió hasta la última gota de tristeza, pena y dolor en nuestro nombre. En la cruz, María descubrió que tenía una mayor necesidad de estar en una unión mística con Cristo que con una unión natural con su Hijo. Se enteró de que era mejor tenerlo como su Salvador y Señor que teniéndolo como su Hijo. María sabía que más que nadie, que Jesús era Hijo de Dios. Ella conoció perfectamente la perfecta humanidad de Jesús, porque el poder del Altísimo la había cubierto con su sombra. Cuando fue concebido, sin duda, su muerte fue un misterio aún mayor para ella. Ahí está su hijo colgado delante de sus ojos y ella no puede hacer nada, se siente impotente. Las heridas de Cristo sangran y ella no puede hacer nada. Pero ella
se atrevió a ver firmemente. Aun cuando la espada traspasaba su corazón. Y es cuando Jesús la mira y se encarga de honrar a su madre y padre, teniendo cuidado de ella con amor. Y una vez más, estar en los negocios de su padre. Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Aquí yo estoy para compartirles Mateo 27. Permítanme leer desde el 45 y el 46. Ojalá ustedes en casa me puedan seguir en esta lectura bíblica. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es, mis hermanos, así es, iglesia. En ese momento vemos que todo era tinieblas. Desde la hora sexta estamos en tinieblas. Entonces, cerca de la hora novena, Dios, en esa soledad, en esa oscuridad en que Él está, clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y entregó a su Hijo. Porque de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque era necesario que Jesús llevara todos nuestros pecados, nuestras enfermedades. El que era justo se hizo injusto por nosotros. El que era sin pecado se hizo pecado para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús tenía que ser ese Cordero de la Pascua, porque a través de su sangre somos lavados. Un último sacrificio, ya no más corderos. Jesús, Él mismo se sacrifica por ti y por mí. Durante este proceso de sufrimiento, Jesús lo vivió solo. Ya no nomás es tinieblas, es soledad. Es lo que anteriormente Él ya venía viviendo. Desde que lo capturaron, Él se quedó solo. Lo capturaron, lo torturaron y lo tuvo que vivir solo. Sus amigos se fueron. ¿Y dónde estaba toda esa gente que unos días atrás le gritaban: Hosana, Hosana el que viene, en esa gran entrada triunfal en Jerusalén? Ahora esas mismas personas pidieron que lo crucificaran. Ahí estaba Jesús en la cruz, ya desfigurado. Ya el cansancio de la cruz lo estaba atormentando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tinieblas, soledad, dolor, eso es lo que había alrededor de Jesús. Pero veamos un poco de lo que Jesús es. Para ello nos vamos a ir hasta Abraham, el gran Abraham, el escogido de Dios, con un corazón dispuesto para servir a Dios, que siempre levantaba altares para adorar a Dios. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra a la tierra que yo te daré. Pero en el camino, Abraham se encuentra con una gran hambruna. Esa hambruna, por lo cual él decide ir a Egipto. Y le dice a su mujer, que era muy bonita,
le dice, no, me puede ir mal por tu hermosura. Vamos a decir que eres mi hermana y por ello me irá bien a mí. Punto número 1. ¿Quién le dijo a Abraham que si había hambre se fuera a Egipto? Punto número 2. Ahí en Egipto, ¿quién le dijo a Abraham, olvídate de tu esposa, entrégala y sálvate a ti mismo? Abraham mismo dice, y me irá bien. ¿En quién estaba pensando Abraham? Abraham siempre estuvo pensando en él mismo y en su beneficio. Pero volvamos a la cruz. Jesús, ¿qué está siempre pensando Jesús? En nosotros y no en él. ¿Cuáles fueron sus palabras? Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Qué le dice al ladrón? Hoy estarás en el paraíso. ¿Cuándo Jesús dijo, ay, pobre de mí? Nunca. Él siempre estuvo pensando en nosotros. Pero volvamos otro momento a Abraham. Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y cuando Abraham tomó el cuchillo y estaba a punto de degollar a su hijo, oye una voz desde el cielo que le dice, detente, no lo mates, ni le hagas nada. Dice su palabra, porque yo conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios intercede por Abraham. ¿Crees tú que no hubiera podido interceder por Jesús, su hijo? Pero no lo hizo. Y ahora está Jesús. Su cuerpo humano ya no aguanta más. El dolor, el sentirse solo, la oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo deja solo. ¿Por qué? Porque ese Jesús, ese hombre, tenía que llevar todas nuestras rebeliones, mentiras, fornicaciones, borracheras, calumnias, adulterios, falta de perdón, nuestro desamor, egoísmo, envidia, necedad, orgullo, soberbia, altivez, y ustedes pónganle lo que quieran más. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque de tal manera nos ama Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso lo desamparó, por amor a ti y a mí, pero nunca lo olvidó, como nunca nos olvida a nosotros. Si tu situación hoy es dura, difícil, intolerable, y crees que Dios se ha olvidado de ti por la situación en que estás, voltea a la cruz y piensa en la situación que vivió Jesús. Nunca Dios nos olvida. El ejemplo de Jesucristo en la cruz nos hace capaces de resistir cuando sufrimos. No lo olvides. Dios te bendiga. Buenas tardes. Esta es la quinta palabra que dijo Jesús en la cruz. Tengo sed. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Tengo sed. Es una de las frases más cortas que pronunció Jesús. Esta frase habla de una necesidad física. Después que su cuerpo había perdido tanta sangre, estaba deshidratado. Pero me pregunto yo, ¿por qué le dieron a beber vinagre? No era suficiente.
ese dolor tan grande que había padecido ya. Pero investigando, encontré que entre las tropas de los romanos era muy común. Ellos bebían un vino ligero y muy agrio, el cual llamaban acetum, o sea, vinagre. Este les servía a ellos para mitigar la sed, pues recordemos que ellos andaban por lugares áridos donde no había mucha agua, o no había agua, más bien dicho. El soldado romano ofreció a Jesús un hisopo con vinagre porque era lo que él tenía. El vinagre, como les dije, era lo que ellos usaban para mitigar su sed. En el libro de Marcos 15:23 dice que le daban a beber vino mezclado con mirra, que él no aceptó. El vino mezclado con mirra era un estupefaciente que hubiera podido mitigar un poco el gran dolor que el maestro tenía, nuestro Señor Jesús. Ahora recordamos en el nacimiento de Jesús también. Los 3 reyes que vinieron del oriente, ¿lo han de recordar, mis hermanos? Pues traían oro, incienso y mirra. El oro significaba el reinado. El incienso significaba el incienso que se ofrecía ante el altar. Y la mirra era, como les dije anteriormente, pues se usaba como estupefaciente combinada con el vino, pero también se usaba entre los productos aromáticos para combinarlos con unos óleos y así poder embalsamar los cuerpos. En este caso era el cuerpo del Señor Jesucristo. Tengo sed. Esta frase podía haber demostrado que era el Mesías. En el Salmo 91:21 hablaba de él. Me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en Isaías también decía, en Isaías 53 habla de este sufrimiento que nuestro Salvador padecería. Jesús le dijo a la samaritana, hermanos, en otro capítulo, el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá más sed, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, nosotros somos fuente del agua que Jesús nos dio para que tengamos vida eterna y para que la compartamos con el sediento. Fuera de aquí, mis hermanos, hay una sed tremenda y una sequía que el mundo tiene en estos momentos. Yo los invito, mis hermanos, a que compartamos de la mucha agua que el Señor nos ha dado a nuestra vida. Que compartamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no lo entiende, como lo dice la frase. Compartamos, hermanos, que hay un Salvador que dio su vida para perdonar nuestros pecados en una cruz donde se desangró, donde se desconectó completamente del Padre para poder cargar con ese mundo de pecados que el universo dejó caer sobre él. Están mis pecados, tus pecados y los pecados de todos los que hemos sido salvos y del mundo entero, hermanos, ahí. Gracias a él tenemos entrada al reino celestial. Buenas tardes, Dios les bendiga. La palabra que me tocó está en el libro de Juan, el capítulo 19, el verso 30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta proclamación, que en nuestra traducción consta de 2 palabras, consumado es, en el original es tetelestai, totalmente hecho, literalmente hecho. Ese suceso se narra en cada uno de los 4 evangelios. Mateo escribe: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Marcos, a su vez,
relata, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y Lucas leemos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Estos tres escritores nos cuentan la forma en que Jesús clamó a gran voz, pero no lo que él dijo. Eso solo lo relata Juan. Consumado es. Fueron las palabras. Juan estaba al pie de la cruz y oyó por sí mismo un gran grito de triunfo proferido por Jesús cuando supo que su obra de redención estaba hecha. Hay algo muy significativo con respecto a que el Señor clamara a gran voz. Ello implica que tenía perfecto control de la situación. A pesar de haber sufrido de un modo tan intenso, Jesús no estaba languideciendo. El suyo fue un claro y vigoroso grito de victoria, lo bastante fuerte como para que los ángeles del cielo lo escucharan y el cielo mismo se regocijara sabiendo que la obra de redención de la creación caída, planeada desde la eternidad, se había hecho realidad ahora en este tiempo. Fue un grito lo suficientemente potente como para que los principales sacerdotes y los escribas lo oyeran y comprendieran, si querían, que el viejo orden había sido sustituido por el nuevo. Los sacrificios ofrecidos durante siglos habían culminado en esta ofrenda perfecta por el pecado, y el lugar y el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, estaba ahora abierto para todos los hombres. Gracias a nuestro gran sumo sacerdote, a Jesucristo. Y este es un grito lo bastante claro como para que lo oigan los hombres en todo lugar y época y sepan que el castigo por el pecado ya ha sido pagado y que si se vuelven con fe al Señor Jesucristo, pueden recibir en Él el don de la vida eterna. Esta gran afirmación implica que todas las profecías del Antiguo Testamento referentes a la vida y a la muerte de Jesús habían sido cumplidas. También estaban consumadas. El nacimiento, la vida y la muerte de Jesús habían sido anunciadas de antemano con asombroso detalle en el Antiguo Testamento. Su alumbramiento nos lo habla Isaías, ahí en Isaías 7:14. ¿Dónde nacería? Miqueas nos habla en Miqueas 5:2. Su ida a Egipto y su regreso de ahí, Oseas 11:1. ¿Cómo crecería sus sufrimientos a manos de los hombres? Isaías 56. Su muerte y su resurrección, Isaías 53:12 y el Salmo 16:10. Y otros aspectos que fueron escritos, todos habían sido cumplidos. Como hemos observado, Juan estaba especialmente consciente de cómo se había cumplido aquellas profecías del Antiguo Testamento en la vida y en la muerte de Jesús. Este consumado señala asimismo el fin de los ritos del Antiguo Testamento y de todo el sistema relacionado con el sacerdocio y las ceremonias del templo. El sacrificio de Jesús fue completo y puesto que supuso la culminación de todos los ritos sacrificiales de la ley, estos también quedaron consumados por esta única ofrenda válida para siempre por los pecados. El grito de victoria consumado pregonó la buena noticia de que todo aquel que creyera tendría asegurada la salvación, ya que ésta había sido completada, había sido consumada. La culpa de ellos se colocó sobre Jesús y Él sufrió su castigo. Cristo no solo se ofrecía a su Padre como el Cordero sin mancha, sino que de alguna forma misteriosa era hecho pecado en la cruz. El que la totalidad del pecado del mundo se concentrase entonces en Él y el que las consecuencias definitivas de dicho pecado se solventaran en Él es un hecho superior a nuestra comprensión. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca fueron completos.
Siempre se necesitaban más y más y más. Ninguno de ellos ni todos juntos bastaban para borrar definitivamente las consecuencias del pecado. Pero el sacrificio supremo de Cristo sí que es suficiente. En vez de que el fuego de la condenación divina consumiera el sacrificio, como sucedía en el Antiguo Testamento, fue el sacrificio que lo consumió, lo que extinguió completamente ese fuego. La ira de Dios contra el pecado quedó plenamente sofocada por el infinito valor de la ofrenda de Jesucristo. El suyo fue un sacrificio perfecto y completo al que nada había ya que añadir, ni se podía añadir absolutamente nada. Todo lo que Dios quería en expiación por el pecado se cumplió. Su justicia había quedado satisfecha. Por eso Jesús clamó a gran voz, a grito, consumado es. Hoy estaré compartiendo la séptima palabra y la última de Jesús en la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús, mis hermanos, estaba consciente de que quedaban los últimos minutos de su vida en la cruz. Las últimas palabras estaban por salir de la boca de nuestro Redentor. Y el plan divino de Dios estaba por cumplirse en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Jesús había sido maltratado, estaba ensangrentado, destrozado, desfigurado y estaba totalmente agotado. Llevaba horas en la cruz. La oscuridad se había apoderado de aquel lugar. Aquellos clavos habían traspasado las manos y los pies, y la corona de espinas estaba incrustada en su cabeza, causándole un gran dolor. El sudor y la sangre corría sobre su cara desfigurada, impidiéndole casi mirar. Pero en medio del sufrimiento, mi hermano, en la cruz pudo elevar las últimas palabras de oración al Padre, tomando aire y fuerzas donde quizás ya no había. Sale de su garganta seca una gran voz. Esta voz estremecería el cielo y la tierra, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Gloria, mi hermano, estaría completando la obra redentora y estaba entregando el Espíritu a su Padre en señal de victoria. La oración de Jesús en este momento de sufrimiento es un fuerte grito de confianza total a su Padre. Esta oración expresa la plena conciencia de que su Padre estaba con él. La oración fue el estilo de vida de Jesús. Él tenía una comunicación directa y diaria con su Padre Celestial. Esta oración, esta plática, esta comunión no había iniciado aquí en la tierra, sino había iniciado desde el cielo. Si queremos nosotros aprender este estilo de comunión y de oración, Él es un ejemplo a seguir. Él enseñó a sus discípulos a orar y nos puede enseñar a nosotros también cómo dirigirnos al Padre. Su ministerio público empezó orando. Y podemos ver que termina su vida terrenal con una oración. 3 veces oró estando en la cruz, al comienzo, al final de su sufrimiento y en medio del mismo. De modo que de principio a fin la pasión de nuestro Señor estuvo impregnada de conversación y comunicación con su Padre. Su ministerio terrenal había
concluido, ya no podía mi hermano utilizar sus manos para multiplicar los panes y los peces. No podía tocar a los enfermos y sanar al leproso porque estaban sus manos clavadas en la cruz. Tampoco podía caminar y llevar las enseñanzas y llevar amor y ayuda al necesitado porque sus pies estaban clavados en el madero. Tampoco le era posible que los niños se acercaran a él porque él estaba en el madero. Estimados hermanos, Jesús estaba sufriendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que no podía moverse, ni tocar, ni ayudar. ¿Qué podría hacer entonces allí clavado en la cruz del Calvario? Algo maravilloso, mi hermano, estaría haciendo nuestro Señor Jesucristo. Estaría orando por usted y por mí. Él oraba al Padre. Primero, oraba pidiendo perdón. Perdón, decía. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por último, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos demuestra que la oración es importante en todo tiempo en la vida del creyente. Tenemos que tener una vida disciplinada de oración. La oración es el arma poderosa de todo creyente. Sin ella, mi hermano, no podremos llegar lejos en nuestra vida cristiana. La otra cosa que podemos ver es que Jesús estaba en todo momento sujeto y obedeciendo a su Padre hasta la muerte y la muerte de cruz. Cristo nos enseña que la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios y a su palabra de una forma incondicional, mi hermano, nos llevará a tener la victoria, así como Jesús la tuvo en la cruz del Calvario al someterse a su Padre. Alguien dijo estas palabras que quisiera compartir. Lo más grande del mundo es Cristo. Lo más grande de Cristo fue su pasión y muerte. Y lo más grande de su pasión son sus últimas palabras o suspiro, porque había de consumar su obra redentora. ¡Qué maravilloso! Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que la voluntad del Padre era perfecta. Es de suma importancia, mi hermano, que como cristiano pongamos toda nuestra vida, nuestra confianza en las manos y en la voluntad de nuestro Rey y nuestro Salvador. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué hermoso salmo. Pero también el Salmo 121:3 nos dice que no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Dios Padre Todopoderoso estaba con Jesucristo en los momentos de dolor y en los momentos más cruciales de su vida. Y así estará con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él murió en la cruz por nosotros. Él hizo todo por nosotros. Ahora Él espera que tú y yo obedezcamos su palabra, que tú y yo estemos dispuestos a caminar ese camino, y que si es posible y es necesario morir y sufrir y ser perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo, que lo hagamos con la convicción, con la seguridad, con la certeza de que Jesús está con nosotros en todo tiempo. Así que mi hermano, Jesús entregaba su vida
voluntariamente en obediencia a su Padre por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva vida y una vida eterna. ¡Qué maravilloso! Dios dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea aquel que murió en el Calvario, mi hermano, por ti y por mí. Y bendito sea aquel que dejó su trono para morir por nosotros. Bendito, bendito, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús había terminado su obra redentora. Y con estas últimas palabras decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Demos gracias a Dios por estas palabras que conmueven nuestro corazón, que nos hacen recordar los momentos de dolor, pero también la manera en que Él nos salva a través de su vida. Oremos, hermanos. Demos gracias a Dios en esta hora. Alabemos su nombre por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro desde su hogar y adorémoslo. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu plan redentor perfecto para salvar al mundo de sus pecados. Damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por rescatarnos de las garras del enemigo. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. No tenemos con qué agradecerte lo que has hecho por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hosana en las alturas, podemos decir. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al escuchar estas 7 palabras dichas por ti, Señor, en la cruz, nos hace recordar tu gran amor, tu misericordia, tu perdón, tu gracia para con el vil pecador. Sé que el deseo de tu corazón es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hoy las puertas están abiertas para aquel que quiera entrar. Hoy tenemos acceso hacia el trono celestial por medio de Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie, Señor, va al Padre si no es por ti. Damos gracias por la salvación de nuestra alma y te pedimos por la gente que no te conoce, Señor. Usa nuestras vidas para llevar el Evangelio salvador a nuestras familias, a nuestros amigos y vecinos. Guárdanos y líbranos de todo mal. Te pedimos por nuestro país que está pasando por momentos de enfermedad. Sana nuestra tierra, perdona nuestros pecados. Haz derramar de tu presencia sobre nuestro país. Sana a nuestra gente. Y dirige, Señor, a nuestros gobernantes para que hagan lo correcto delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.